Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Nos hemos hecho en estos días una pregunta, que es la que estamos desarrollando, que es ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Y comenzamos el domingo pasado a desarrollar esto y vamos a seguir durante unos cuantos domingos más viendo cuál es el compromiso que Jesús pedía a aquellos que le seguían. Entonces vamos a leer hoy en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, los 11 primeros versículos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando el Señor resucitado convocó a sus discípulos en la despedida, le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nosotros hemos eludido la palabra discípulos. La hemos cambiado muchas veces por la palabra creyente, pero realmente lo que Jesús buscaba no era gente simplemente que creyera, sino gente que asumiera la responsabilidad de seguirlo. Eran discípulos. Y lo que él mandó fue esto: hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que voluntariamente sigue a Jesús, obedece las indicaciones de Jesús y deja que él obre en su vida. Es un compromiso espiritual, personal, el que tiene el discípulo. No es simplemente, ustedes saben que la palabra creer en nuestro idioma y sobre todo en nuestra sociedad ha perdido peso. Parecería que creer es simplemente admitir que está allí. Entonces alguien dice: yo creo en Dios, porque cree que existe, pero no le cree a Dios, que es distinto, que es aceptar lo que Él manda. Cuando Jesús convocó a los discípulos, no los convocó para que creyeran quién era Él, sino para que lo siguieran. Y Él llamó para que lo siguieran. Y nosotros estamos viendo el itinerario de un discípulo, el itinerario de Pedro, y cómo Jesús trabajó con él para que llegase a ser realmente un discípulo cabal, un seguidor de Jesucristo. Antes de la historia que hemos leído hoy, Jesús tuvo dos encuentros de los cuales hablamos el domingo pasado. En el primer encuentro, Jesús se presenta y lo primero que le dice es: tú eres Simón, hijo de Jonás, llegarás a ser Pedro, serás llamado Cefas, vas a llegar a esto. Simón era la materia prima, era el Galileo típico,
Era el hombre con todos los defectos y todas las virtudes de los galileos. Jesús se proponía tomar a una persona que era voluble, impulsiva y cambiante para transformarla en una persona firme, estable y sólida, en una roca. En el segundo encuentro ya Jesús deja pasar un tiempo y en el segundo encuentro Jesús pasa junto al mar de Galilea y ve que están tirando las redes y entonces los encuentra pescando y los invita a seguirlo. Y allí es cuando les dice: seguid, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quiere decir que él mostró en estos dos encuentros su propósito. Pero si usted se fija, el propósito es distinto en los dos encuentros. En el primero, Jesús le dijo: serás llamado Pedro. Es decir, hay que transformar al hombre del Simón al Pedro. En el segundo encuentro, ya la meta es el servicio. Entonces van a ser pescadores de hombres. Hay dos acciones diferentes. La primera es la acción de Dios sobre el carácter de la persona. Tú serás llamado Pedro. Hay que consolidar un carácter. La segunda es después, entonces empezarás a trabajar. Pero lo primero que hace es trabajar sobre el carácter. Y acá se marcan las dos cosas, las dos metas que tiene el discipulado. En primer lugar, el Señor trata de formar un carácter. Y en segundo lugar, hacer que esta persona, ese carácter le sirva para bendecir a los demás. Estos son los dos pasos. Quiere decir que en el primer encuentro él marcó: esto es lo que quiero hacer con tu carácter, transformar a Simón en Pedro. En segundo lugar, esto es lo que quiero de que después hagas, que seas pescador de hombres. Cuando Marcos en el Evangelio presenta el ministerio de Jesús, él dice que Jesús llamó, estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y fíjese usted la diferencia. En primer lugar, los llamó para que estuvieran con él. En el contacto con el Señor Jesucristo iban a tener ellos el crecimiento espiritual. En ese contacto con Cristo, el Señor iba a ir modelando el carácter de ellos. Y usted cuando lee el Evangelio se encuentra personas que tienen inclinaciones negativas y que Jesús va trabajando en el carácter de ellos. Ahora, cuando llega el momento que el carácter está ya casi formado, entonces Jesús los empieza a mandar. Y a lo último, cuando ya tuvieron toda la experiencia, entonces los manda. Pero estas son dos etapas importantes del discipulado. La primera etapa era estar con él, formación del carácter. La segunda, enviarlos, el cumplimiento de la misión. El Señor prepara a ellos para Pentecostés y para lo que viene después de Pentecostés. ¿Por qué Jesús trabaja con el carácter? Porque Jesús va caminando con los discípulos y escucha que ellos están peleando a ver quién iba a ser el mayor. Bueno, gente así no sirve para que se le dé una misión, porque lo que quiere es preponderancia sobre los demás. Lo que quiere es sobresalir. Si quiere sobresalir, no sirve, no sirve. Llegan a la aldea samaritana y como no los reciben, Juan y Jacobo le dicen: Señor, hacemos descender fuego del cielo, los quemamos a todos. Estos no sirven así. Es decir, ese carácter que ellos tenían, ese carácter que segregaba a los otros, ese carácter en muchos casos fundamentalista, ¿no? Como no andan con nosotros, le prohibimos que hicieran esto. Ese carácter de yo tengo que ser el mejor que los demás, ese carácter competitivo, Jesús se da cuenta que no sirve para ser discípulo, hay que cambiarlo. Y lo que hay que cambiar es el carácter. Hay que cambiar el carácter de esta persona. Si a esta persona la mandamos con el carácter que tiene a hacer la obra, seguramente va a ser un desastre. No se puede comer el pan a medio cocer. Hay que cocerlo bien para que después se pueda comer. Y él estaba, en ese momento, estaba cocinando a los discípulos para darle la consistencia y la forma que les permitiera hacer la obra. Muchos discípulos de Cristo fracasan porque quieren la acción antes que el carácter, antes que la formación. Y no se puede accionar antes de tener el carácter cristiano. Y la gran preocupación de nuestra vida no tiene que ser qué voy a hacer, sino qué voy a ser. No qué voy a hacer, sino qué voy a hacer. Cuando yo me preocupo por lo que debo ser, el Señor me va a ir abriendo el camino de lo que puedo hacer.
Pero mi preocupación, la preocupación central del discípulo del Señor tiene que ser su carácter, tiene que ser su personalidad, tiene que ser para adentro, porque cuando yo me voy preparando, entonces después Dios me puede usar. La preocupación no tiene que ser qué puedo hacer, sino qué debo ser, qué debo ser. Y este era uno de los problemas que Jesús tenía en esos 3 años que estuvo con ellos. Él luchó justamente para romper con eso. Ahora, nos detuvimos acá en el Evangelio de Lucas, porque acá llegamos a lo que es la lección fundamental, la lección básica. Y yo quisiera hoy detenerme en esta lección, que es la primera lección y es la lección fundamental que tiene que entender el discípulo. Yo tuve un gran profesor de geografía. De más está decir que a mí la geografía era una de esas cosas que menos me interesaba. Pero con él tuvo que interesarme. Con él a todos nos tenía que interesar la geografía. Me acuerdo, se llamaba Julián Martínez. Me acuerdo que su primera clase fue inolvidable. ¿Por qué? Porque llegó y dijo, señores, les voy a decir cuáles son las normas. Hoy vamos a poner las normas. En primer lugar, yo califico del 1 al 9, porque el 10 es únicamente para Dios. Perfecto no es nadie. Yo califico del 1 al 9. Todos los días ustedes van a tener una lección. Yo lo llamo. Usted comienza la lección del día, usted da bien la lección del día, 9 puntos. Después le voy a hacer 3 preguntas. 3 preguntas de todo el programa, de todo lo que enseñé en el año. Usted no contesta la primera, le bajo 3 puntos. No contesta la segunda, le bajo otros 3 puntos. No contesta la tercera, le bajo otros 3 puntos, tiene 0. Cuando se sacó 2 ceros, yo le pongo un punto en el medio. Quiere decir 0 remachado. Ese no se lo saca nadie. Y toda la semana usted va a traer un mapa. No me importa de qué es el mapa. Usted agarra el libro y calca el mapa que quiere, pero toda la semana me presenta un mapa que yo se lo firmo. Madre mía, con él estudiar, le digo que aprendimos geografía. Aprendimos geografía, porque se aprendía. Todavía, yo sé que para muchos esto resulta extraño, todavía uno iba en aquel tiempo a la escuela a aprender. Y todavía los profesores tenían autoridad. Eran otros tiempos. Entonces se aprendía. Ese día aprendí, y con ese profesor aprendimos. Pero ¿qué hacía en la primera clase? Que la repetía. Si usted lo tenía 2 años, al segundo año volvía a decir todo lo mismo por los alumnos nuevos. ¿Qué hacía? Él establecía reglas. Decía, mire, acá el asunto va a ser así. El asunto va a ser así. Yo mando, usted obedece. Yo soy el que sé, usted es el ignorante. Yo lo voy a sacar de la ignorancia. Pero para sacarlo de la ignorancia le voy a exigir esto. Una vez que estaban las reglas del juego, todo marchaba sobre ruedas. Todo marchaba sobre ruedas. La primera lección que les da Jesús es el establecimiento de la norma fundamental en la vida de relación. Él les dijo, yo quiero hacer esto. De Simón quiero pasar a Pedro. Yo quiero hacer esto. Después los quiero mandar a predicar. Ahora, aprendan esta primera lección. Cuando Simón y Andrés, su hermano, comenzaron a seguir a Jesús, ¿cómo lo siguieron? Y lo siguieron porque ellos entendieron que había un rabí, un maestro importante allí en Israel. Y lo empezaron a seguir porque había un rabí nuevo, y un rabí galileo, nada menos, de su propio pueblo. Cuando alguien seguía a un rabí, a un maestro en Israel, lo hacía para aprender doctrina. Le enseñaba la doctrina, le daba el enfoque de la doctrina, le explicaba la doctrina. Los rabíes tomaban la ley de Dios y contaban historias, parábolas, y iban aclarando la ley, iban inculcando principios de vida en lo que lo seguían. Lo que quiere decir que la gente trabajaba todo el día y a la noche iba, se reunía alrededor del rabí, o se iba a la sinagoga si el rabí estaba en la sinagoga, y escuchaba todas estas cosas. Cuando Pedro habla aquí con Jesús, lo llama rabí, porque para él era un rabí, era un maestro, era un maestro. Era un maestro de religión, era un maestro de fe. Pero en este episodio se va a producir un cambio en la vida de relación. Un cambio en la relación de Jesús y los discípulos. Pedro era pescador. Como otros pescadores, había salido esa noche a pescar porque se pesca de noche en el mar de Galilea. Había 2 barcas que habían salido a pescar. Podía ser que cada una llevara su red o que entre las 2 pusieran una red barredora. Pero no obstante,
cuando terminó la noche, no habían sacado nada. Hicieron el trabajo diario y llegaron a la orilla en una noche infructuosa. El mar de Galilea, que no es un mar, porque es un lago interior realmente, un lago interior en una depresión, está bajo el nivel del mar, es un lago pequeño que tiene 10 kilómetros de ancho por 20 de largo, pero tiene las características por estar en una depresión por debajo del nivel del mar, que se producen cambios violentos climáticos que agitan las aguas y hace que la gente crea que era un mar. Ellos lo llamaban Mar de Galilea, por la agitación que tenía y por las tormentas tremendas que había en el Mar de Galilea. Como había pescadores y como la pesca era un gran negocio, las autoridades habían puesto reglas. Nadie podía dejar la red puesta una vez que había dejado de pescar. Entonces no se podían dejar redes en el agua, no se podían dejar trampas en el agua, había que levantarlas. Y cuando se las levantaba había que lavarlas. Por lo tanto, ellos habían hecho todo el trabajo y cumpliendo la ley habían retirado las redes, no las habían dejado en el agua, sino que las habían retirado y las estaban lavando para guardarlas. Quiere decir que esa noche había sido una noche de frustración, porque todo el esfuerzo había sido esfuerzo perdido. Cuando surgieron las primeras luces de la mañana, los peces bajaban al fondo, echar la red era inútil, se retiraron. Jesús se acerca y tiene 3 diálogos con Pedro. En el pasaje que leímos, 3 veces Jesús dialoga con Pedro en 3 momentos diferentes. Jesús llega. El primer diálogo que tiene es: podés correr la barca un poco porque la voy a usar para predicar. Se sube a la barca y Pedro corre un poco la barca y Jesús habla a la multitud que se reunió en aquel lugar. Le pide que la aleje de la orilla. Y Jesús predica, y seguramente habló de las cosas que Jesús hablaba, del reino de Dios, no sabemos exactamente, pero conocemos cuál era la temática que manejaba Jesús. Jesús habla en ese lugar. Cuando lo mandó a Pedro a sacar la barca afuera, cuando lo mandó a Pedro a que la corriera y se subió y predicó, Jesús se comportó ante Pedro como un rabí. Todos los rabíes decían eso. Era un rabí, era un maestro, era un maestro. No es extraño que quisiera sacar la barca afuera, y no es el único caso, seguramente. Los antiguos sabían que el agua es muy importante para la transmisión de ondas. Por eso las radios tratan de poner sus antenas cerca de algún espejo de agua, porque refractan mucho mejor. El que está en el agua predicando no necesita mucha amplificación, porque el agua produce una amplificación. Lo que quiere decir que Jesús le hizo sacar la barca y la gente escuchaba mucho mejor todo lo que él decía. Lo que quiere decir que muchos rabíes tal vez hayan pedido esto, que no es una cosa extraordinaria que haya pedido o haya usado la barca como púlpito. Subió a un lugar y predicó, habló. Primer diálogo es el diálogo con un rabí. Segundo diálogo, terminó Jesús de predicar. Y entonces los diálogos son siempre personales con Pedro, individuales. Fíjese usted cómo está escrita la frase. Boga, ¿quién? Tú. Boga, mar adentro. Y echad. Ahí están todos. Pero él le está dando la orden a una persona, Allí está Juan, está Jacobo, los hijos de Zebedeo, seguramente también está Andrés, están todos ellos. Lo dice el evangelista, que estaban ellos allí. Pero Jesús le habla a una persona y le dice, boga mar adentro y echad la red. Así que Pedro tiene que tomar la comandancia, pero él se da cuenta que Jesús dejó de ser el rabí. Ya no es más el rabí. Porque ahora el rabí está dando órdenes y las está dando con autoridad. Y se está metiendo en un tema que él no conoce, que es la pesca. Y este es el primer choque que debe haber recibido, y notamos inmediatamente que dice, maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Como diciendo,
esto es un asunto acabado. Pero ya que en tu nombre vamos a echar la red. Está preparado para el fracaso, Pedro. Está preparado para el fracaso. Está preparado para echar la red, sacarla sin nada, decir, bueno, gracias Señor, hemos hecho un intento, esta vez lo hicimos en tu nombre, etc. Considera indudablemente a Jesús una autoridad, porque comienza diciéndole, maestro, toda la noche no hemos trabajado y no hemos pescado nada, toda la noche, y ahora no vamos a echar la red que los peces están en el fondo, pero en tu nombre y por el respeto que te tenemos, en tu palabra y por tu pedido, vamos a echar la red. Pedro le está reconociendo una autoridad espiritual. Echa la red porque se lo mandó el maestro, pero cuando echa la red, ahí se da cuenta que está frente a algo totalmente diferente. Porque este maestro hace lo que ningún otro maestro hizo. Este maestro tiene poder, y tiene un poder que él no entiende. ¿Por qué? Porque la red se llena de peces. Y esto es totalmente incomprensible. Que a la mañana, seguramente cerca de mediodía, los peces hayan caído en la red, esto va contra todas las normas de la pesca en el mar de Galilea. Todas las normas de la pesca. Los peces no pueden estar arriba, los peces tienen que estar abajo. Y resulta que ellos echaron la red y se llenó de peces, pero resulta que la red se rompe. No es la casualidad. Y entonces llaman a los de la otra barca que se acerquen y empiezan a llenar las barcas y las barcas se hunden. Dicen, no, estamos ante lo extraordinario. Estamos ante un milagro. Y entonces cuando aparece el tercer diálogo, y el tercer diálogo ya lo inicia Pedro. Dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Ahora ya no lo llamo rabí, ahora lo llamo Señor. Pasó del rabí al Señor. Es una visión totalmente distinta del maestro. Es una visión totalmente distinta. Ya no lo está viendo como el hombre que enseña, lo está viendo como el Señor. Ahora, los judíos tenían una pelea con los romanos tremenda porque ellos querían que al César se lo llamara Señor. Y los judíos no querían llamarlo Señor porque Señor era el título que se le daba únicamente a Dios. Entonces ellos decían, no podemos tener un Señor como César porque tenemos un Señor que es Dios. Porque ellos usaban la palabra Señor en el sentido cabal del término, el que manda, el que dirige, el que tiene autoridad. Y él decía, no es César el que tiene autoridad, toda la autoridad está en Dios, así que discutían esto. Cuando Pedro le está diciendo a Jesús, Señor, está subrayando que está frente a Dios. Está diciendo, acá estamos frente al poder de Dios. Y ese hombre que se negaba a llamar Señor a César, está llamando Señor a Jesús, lo que quiere decir que cambió su forma de ver a Jesús. Lo está viendo en una forma diferente. Jesús le mostró que Él es el que pone las reglas de juego. Y no es un rabí, es un Señor que tiene poder sobrenatural, que puede modificar las leyes de la naturaleza, ir contra esas leyes. Ese poder que está mostrando Jesús es un poder totalmente distinto. Ellos conocen el poder de la fuerza de los romanos y conocen el poder de la inteligencia de los griegos, pero ahora están conociendo el poder de Dios. Y el poder de Dios no tiene nada que ver con la inteligencia de los griegos, ni tiene nada que ver con la fuerza de los romanos. El poder de Dios es poder de Dios. Se encuentran con alguien diferente. Señor lo llama, Señor, porque está ante lo sobrenatural, está ante el poder de Dios. Tiembla porque ve su condición de pecador. Ahí se toma la distancia, se toma la distancia. Él entiende a Jesús como Jesús es. El otro día estaba con una persona con problemas. Y entonces me dice, bueno, estoy en un atoladero, estoy en un problema, etcétera, etcétera. Lo encontré accidentalmente en la calle, entonces me comienza a hablar. Dice, entonces le estoy pidiendo al barba que me haga algo.
Me costó a mí entender qué quería decir con el barba. Después lo entendí. ¿No es cierto? Bueno, esta es una forma de encarar la vida espiritual también. Es una forma. Es una forma de ver. Totalmente equivocada, totalmente irrespetuosa. Totalmente falta de reverencia. El barba o el flaco son dos formas en que la gente se dirige hacia Jesús. Acá se habla de Jesús Señor. El discípulo tiene una clara visión de quién es Jesús. De quién es Jesús. Y hasta que yo no acepto esa lección, primera lección, que es que Él es el Señor y yo soy el pecador, que Él es el que sabe y yo soy el ignorante, que Él es el que manda y yo soy el que obedezco, no puedo dar el segundo paso del discipulado. Porque ser un discípulo de Jesús es admitir el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Que Él es Señor de todas las cosas. Y si Él es Señor de todas las cosas y yo lo llamo Señor, entonces tengo que obedecer lo que Él dice. El doctor Oswald Smith, que fue el hombre que me llevó a Jesucristo, a mí, hace muchos años de esto, hace más de 50 años, toma un versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el Señor le muestra a Pedro un lienzo que desciende del cielo con animales inmundos y le dice, mata y come. Y Pedro le contesta, no, Señor. Y él dice, esas dos palabras son dos palabras contradictorias. Si Él es Señor, yo no puedo decir que no. Y si digo no, entonces Él no es Señor. ¿Entendemos esto? Si Él es Señor, Él tiene razón. Y yo tengo que decir que sí. Si yo le digo que no, entonces Él no es Señor. Porque ser Señor es tener toda autoridad. Y mis hermanos, si yo quiero ser un discípulo del Señor, no puedo creer que Él sea, perdónenme la irreverencia, pero lo uso simplemente en forma didáctica, no creo que Él sea ni el barba ni el flaco, Él es el Señor. Y una de las cosas que están perdiendo los cristianos en todas partes es esta visión gloriosa de Cristo como Señor. Del que Él está por encima de todas las cosas. Y que uno tiene que inclinar la cabeza delante del Señor. Porque las reglas de juego no las pongo yo, las pone Él. Las pone Él. Y a Él yo no le puedo gritar que haga las cosas. No le puedo ordenar que haga las cosas. Porque esto es una irreverencia. Yo tengo que aceptar lo que Él hace, porque Él es el Señor. Y tengo que aprender a someter mi voluntad. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas que yo no puedo explicar. Pero son cosas que Dios hace y tengo que aceptarlas porque Dios las hace así. Y muchas cosas que uno no entiende en un momento de su vida y que dice, ¿por qué pasa esto? Mucho tiempo después se da cuenta por qué pasaba esto. Y uno dice, fue la inmensa sabiduría de Dios la que trabajó en esto. Y otras cosas no las entendemos nunca y las entenderemos cuando estemos en el cielo. Allí no necesitaríamos ninguna explicación. Pero es indudable que no existe verdadero discipulado si no nos inclinamos ante la grandeza de Dios y comprendemos la condición frágil y pecaminosa nuestra. En esa distancia comienza el discípulo. Todos los hombres de Dios, y usted puede seguir todo el Antiguo Testamento buscando a los hombres de Dios, o también el Nuevo Testamento, y usted se va a encontrar, que todos comienzan con un choque, un shock en su relación con Dios. ¿Cómo comienza Moisés a ser Moisés? Porque la zarza arde y no se consume. Y él se acerca a la zarza para ver qué es eso y escucha la voz de Dios que le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo, y se cubre la cabeza. Y se quita las sandalias porque ahora se ha acercado a la santidad de Dios. Isaías, ¿cómo comienza a ser profeta? Porque está en el templo de Dios y ve el trono santo de Dios. Y cuando ve ese trono santo, alto y sublime, entiende
quién es Él. Y dice, ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos. Cuando nos enfrentamos con el Señor se revela la fragilidad, la pecaminosidad, las fallas que tenemos y se revela la grandeza de Dios. Y si yo aprendo esa lección, esa primera lección, entonces la vida espiritual despega. Y a medida que yo vaya creciendo espiritualmente, voy a ver a Cristo con mayor claridad en nuestra vida. Le repito una historia que escribí hace algunos años, era una reflexión sobre las crónicas de Narnia. Cuando uno de los personajes que estuvo en la primera crónica, en la primero de los libros de las crónicas de Narnia, y vio a Aslan, que es la representación justamente de Jesucristo, ve al león ese, en la primera visita. Cuando comienza la segunda visita, llega al mismo lugar y se encuentra nuevamente con el león. Y entonces le dice, estás más grande. Y el león le contesta, no, yo no crezco nunca. La que has crecido eres tú. Y a medida que crecemos, lo vemos más grande, no porque Él crezca, sino porque nosotros crecemos. Porque nosotros crecemos. Y a medida que la vida espiritual progresa, vamos viendo cada vez más la grandeza y el poder de Dios. Y es más grande en nuestra visión, no porque Él sea más grande, sino porque lo comprendemos mejor. Es la primera propuesta del discipulado, que entendamos la diferencia que hay entre el Señor y yo y establezcamos una relación de confianza y de dependencia que nos permita aceptar la autoridad y que nos permita también inclinarnos delante de Él y comenzar la tarea. ¿Estás dispuesto esta mañana? Porque no venimos acá a informarnos, venimos a decidirnos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Esto es lo que necesitamos, estar dispuestos. Estar dispuestos a inclinarnos y decir, Señor. Y Jesús les dice en ese momento, fíjese cómo termina, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres, desde ahora. Este es el punto de partida. Si no aprendes esto, no llegas. Pero desde ahora, acá ponemos el hito inicial. Acá empezó. Hagamos que Dios ponga el hito inicial en nuestra vida para poder ser discípulos plenos del Señor. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.